Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por permanecer en la sintonía con BTV Canal 32 y en este momento la emisión del espacio Algo Más que Vivir. Recordando a cada uno de nuestros oyentes y televidentes que vivir es más que un simple existir, que la vida es el mejor regalo, por lo que nosotros no debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Recuerden que este espacio llega a todos ustedes con el objetivo de compartir interesantísimas informaciones de salud, orientación, que es uno de los objetivos fundamentales de lo que es la comunicación. Gracias a la gerencia de este canal que nos brinda la oportunidad de formar parte de este maravilloso equipo de trabajo. Y como cada sábado, señores, entregas especiales aquí en el espacio Algo Más que Vivir, con médicos brillantes que vienen a tratar temas importantísimos, como lo es hoy sábado, que estaremos conversando con el doctor Rubén Vázquez, médico familiar, que también es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar. ¿Usted había escuchado esto? De hecho, el término nos hace sentirnos como cercanos. Buenas tardes, Rubén. Bienvenido al espacio Algo Más que Vivir. Buenas tardes, hermano. Gracias por la invitación a tu importante programa y darle las buenas tardes también a todos los que nos están viendo allá en la casa. Estamos aquí para un conversatorio entre ambos hermanos. Bueno, usted lo ha dicho, un conversatorio. La gente quizás cuando va hoy a un centro escucha mucho esto del médico familiar, Rubén. Pero, ¿qué es un médico familiar realmente? Es muy importante la pregunta que me acaba de hacer porque la población en sentido general no conoce lo que es el médico de familia. Entonces tenemos que llevarle esa información clara de lo que es el médico de familia. Vamos a definir el médico de familia como una especialidad centrada en las personas de forma integral, holística, biopsicosocial. Que hacemos trabajo preventivo, promoción y educación a toda la población. Excelente esta explicación que nos da hacer. ¿Es lo mismo un médico de cabecera, como suele decir la gente, que un médico familiar, Rubén? Ese es mi médico de cabecera, dicen la gente. Es igual que antes, lo que había antes, que había un médico de cabecera que atendía a todo el conglomerado familiar, que era el responsable de toda esa familia. Es igual, lo mismo. El médico de familia trabaja con toda la familia, el ciclo vital completo de la familia. Pero usted ha dicho algo que también me sorprende. Usted dice que antes sí, el término médico de cabecera. ¿Desde cuándo existe esto del médico familiar en la República Dominicana? Importante también. Es importante decir que la medicina familiar inició en el 1981 traído por el doctor Castillo Vargas, endocrinólogo, al Hospital Oliver Pino en San Pedro de Macorís. Y a partir de ahí comenzó la formación de médicos de familia en el país. Funciones de un médico familiar. ¿Es solamente referir? Bueno, usted llegó, yo lo veo, lo mando a donde usted tiene que ir. ¿Esa es la función de un médico familiar? Las funciones de un médico de familia son variadas. Va desde la asistencial, la parte docente, la parte de investigación, la parte de gerente. En la parte asistencial, lo que es todo lo que la parte salud, cubrimos el 90% de todos los problemas que aparecen en el primer nivel de atención. ¿Y la parte que hablas de gerencial? Sí, es muy importante esa parte. Nosotros en nuestra formación del médico de familia tenemos un acápite que es la parte gerencial, donde nos enseñan cómo nosotros podemos dirigir el centro de primer nivel o cualquier centro que se nos ponga en nuestras manos. Hemos tenido a nivel de gerencias importantes en el país, como la doctora Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, entre otras importantes figuras de medicina familiar que han ocupado puestos importantes en la parte de salud en el país. Y la parte de docencia, ¿hay residencias de esto de medicina familiar? Explícame esto de la parte que también ustedes funcionan de docencia. Muy importante la pregunta. A nivel nacional tenemos 26 escuelas de formación de médicos. Pero una que más abunda. Sí. Tenemos 26, la especialidad que tiene más escuelas de formación de especialistas en medicina familiar. Tenemos
residencia en la región norte del país, en la región sur, en la región este y en el Distrito Nacional. En eso entramos todo lo que somos médicos de familia en la docencia, enseñándole a esos médicos generales que entran a la residencia lo que es la medicina familiar y cómo funciona la medicina familiar. Señores, yo creo que a veces el sonido, ¿verdad?, de las palabras surte un efecto, y a veces no, siempre, surte un efecto en la parte emocional del individuo, porque mencionar médico familiar, ya yo lo siento, usted mío, ¿verdad que sí? Ya uno se siente, ¿verdad?, como que el médico realmente es parte de la familia, usted lo puede llamar a cualquier hora. Pero vámonos a una pausa, Rubén. Al regreso, ustedes trabajan con esto del cuidado paliativo. ¿Qué es el cuidado paliativo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo manejan? ¿Le parece si al regreso usted nos habla un poquito de eso? De acuerdo. Porque eso entra en lo que... Claro que sí. ¿verdad? Vamos a la pausa, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir y como siempre hablando un poco del tema de salud, porque es una de las partes fundamentales de la vida del ser humano. Señores, y uno valora la salud cuando le falta, ¿eh? Mire, y yo decía el día pasado que a medida de que uno va como avanzando en edad, le va cogiendo más miedo a los centros y a los médicos, porque ahí uno comienza a pensar una serie de hasta para sacarse como popularmente una muela. El que pasa de los 30 le coge un poquito de miedo. Que la anestesia, que esto, que aquello. Pero bueno, lo más importante es preservar su salud. Y precisamente el doctor Rubén Vázquez nos habla de esta especialidad de la medicina familiar que tiene que ver fundamentalmente con la parte preventiva. Dicen que es el tratamiento más barato, Rubén, la prevención. El más barato, lo que menos cuesta para tener una población sana. Porque si tenemos médicos de familia en todas las comunidades, tendríamos una población totalmente sana y esos hospitales de tercer nivel no estuvieran tan congestionados en este momento. Pero Rubén, ¿funcionan los médicos familiares, la atención primaria, aunque tú dices que hay una diferencia entre atención primaria y el primer nivel de atención. El primer nivel de atención. Pero vamos a hablar de esto en un momentito. Háblame de el cuidado paliativo. Muy importante la pregunta. Cuidados paliativos, eso significa que cuando un paciente ya está en etapa final de la vida, o sea, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal, y entonces los médicos de familia se dirigen a su hogar y le dan ese tratamiento para que tengan una muerte digna. Es importante que esos pacientes... Espérate, vete al paso que soy gambao. Muerte digna. Sabemos que ya hay una etapa donde comienzan los dolores en el cáncer. Aquí creo que hay una clínica del dolor. Esa parte, Rubén, ¿cómo lo manejan ustedes? Nosotros cuando visitamos a un paciente en etapa terminal, y eso es lo más importante en esta situación, es de llevarle que tengan menor dolor, medicándolo con medicamentos que ellos sientan menor dolor de su dolencia que tienen en ese momento. Y para que al momento del deceso tengan una muerte digna. Porque es muy difícil un paciente con una dolencia y que no le den un tratamiento digno para que tengan una muerte digna. Mira, ahí sufre tanto el paciente como los familiares. Porque los familiares, viendo el sufrimiento de este paciente también, pues le choca a ellos. En esa parte, el trabajo es colegiado, en el sentido, sabemos que existen los psicólogos, hoy en día está la especialidad de psico-oncología. ¿Ustedes trabajan con equipo de profesionales o solo un médico y ya? Es un equipo multidisciplinario donde entra el psicólogo, el terapeuta del dolor, más el médico de familia, que es el que va y visita al paciente en esa etapa ya final, vamos a decirlo así. Y entonces
procedemos a darle los cuidados oportunos a ese paciente. O sea, atención ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Si usted tiene un paciente que a veces el moverlo cuesta más que usted contratar a un profesional de la salud, en este caso médico familiar, que vaya a su casa, porque ustedes tienen ese servicio. Sí. Para darle seguimiento, sí, para suministrarle sus medicamentos, porque a veces la gente viene de San Juan con un enfermo, he escuchado muchos casos de otros pueblos para atenderlo aquí en la ciudad, pero la vida se le va desgastando más y es más, vamos a decir, traumático ese traslado. Sí, los médicos de familia tenemos un componente que es una consulta domiciliaria. Esa consulta domiciliaria son esos pacientes que no pueden llegar al centro. Sí. Entonces el médico va al hogar y le da el servicio. Sobre todo los pacientes que están encamados, pacientes, como acabamos de decir, en etapa final, pacientes posquirúrgicos que a veces tampoco pueden ir al centro para que le hagan las curas, okay, o un paciente que tenga una afección de una deshidratación grave, el médico de familia se dirige al hogar, sí, lo hidrata y puede controlar el proceso diarreico que tiene ese paciente en ese momento. ¿Esas informaciones tienen que suministrarlas a los familiares o ustedes trabajan unidos con los trabajadores sociales, que le dicen, verdad? Hay un equipo de salud, okay, que entra la enfermera, el promotor de salud y el de trabajo social. Y más todos los componentes de la comunidad, las iglesias, los clubes, las escuelas, todos son del equipo de salud. Muy bien. Me dijeron que ustedes tuvieron un congreso apoteósico. ¿Cuántos médicos familiares reúne esa sociedad? Nosotros acabamos de tener un exitoso congreso hace 2 semanas, donde asistieron más de 600 médicos y con una participación importante de todos nuestros médicos de familia, y a nivel internacional vinieron médicos de Estados Unidos, Colombia, México, Paraguay, Perú, entre otros. En nuestra sociedad actualmente tenemos inscritos 1.032 médicos de familia, pero a nivel nacional tenemos graduados ya casi, llegamos casi a los 2.800 médicos ya graduados de medicina familiar. Pero mira, un número bien elevado, porque hay sociedades que lo que tienen son 300 y pico, y ustedes tienen 1.000 y pico, pero un gran número, de verdad que sí. A mí me alegra bastante el trabajo que ustedes están haciendo, en este caso de la medicina familiar y comunitaria. ¿Nos puede detallar un poquito cómo trabajan esa parte de la comunidad? Me dijiste que le pusiera apellido. Te lo dije hace muchos días, que le pusiera el apellido, porque los médicos de familia nos están siguiendo a través de la televisión y van a exigir que tú le pongas el apellido. Sí. Entonces, explícame. Tenemos el componente comunitario, que es la parte en la comunidad, donde el médico de familia tiene un instrumento de evaluación, vamos a decirlo así, que el diagnóstico situacional se llama. Okay. Diagnóstico situacional de esa comunidad, donde el médico de familia sabe cuántas viviendas tiene en esa comunidad, cuántos pacientes hipertensos tenemos, cuántos pacientes diabéticos tenemos, cuántas embarazadas adolescentes tenemos, los focos de contaminación que hay en esa comunidad. Todos esos componentes se levantan el diagnóstico situacional, y de ese diagnóstico situacional se toman las recomendaciones al Estado para que se mejoren las condiciones de esas comunidades. Estoy sorprendido. De verdad estoy sorprendido. No sé si funciona esto que tú terminas de decir al 100%, porque entonces debemos comenzar a ver cambios en nuestras comunidades. En situaciones de salud. Si tuviéramos en toda la comunidad de un médico de familia, creo que sí hubiera habido un cambio importante en las comunidades. Que no se tienen en todas las comunidades. En todas las comunidades no existe un médico de familia. Por ejemplo, está establecido que por cada 500 familias debe de haber un médico de familia, donde ese médico de familia tenga el control de esas 500 familias. Excelente. Hacemos una breve pausa, regreso. Estaremos ya finalizando este diálogo con el doctor Rubén Vázquez. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Pausamos.
Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir con esta interesante conversación con el doctor Rubén Vázquez, médico familiar. Hay un tópico que no queremos que se nos quede, Rubén. Primero, quiero que nos hable un poquito de la diferencia entre el primer nivel de salud y salud primaria. Es lo que primer nivel de atención y atención primaria. Ok, adelante. ¿Qué diferencia hay en esos dos términos? Sí, hay una diferencia abismal entre uno y el otro, porque la atención primaria es una estrategia. La atención primaria es la que organiza el sistema, los niveles de atención. Okay. Es más complejo. Entonces, el primer nivel de atención es la puerta de entrada de los pacientes al sistema de salud. Okay. O sea, un paciente ya no puede ir a por ejemplo, a un neurólogo directamente, sino tiene que ir primero al primer nivel de atención. Que es el médico familiar. Que es donde el médico de familia lo va a evaluar y va a determinar si lo refiere a otra especialidad. Pero la mayoría de los pacientes dicen, me siento como un mareíto, dame yo ir directamente donde el neurólogo a ver qué me está pasando, si es un asunto cardíaco también. O sea, obvian esa parte del médico familiar y ahí es donde quizás se evitaría ese entaponamiento que tenemos en los centros de tercer nivel de salud. Si se logra protocolizar correctamente ese proceso. Pero, ¿qué necesita un centro de salud de primer nivel? ¿Y en qué situación estamos en la actualidad? Muy importante la pregunta, porque tengo médicos de familia en esos centros de primer nivel de atención y esos centros no tienen la capacidad resolutiva para cualquier problema que le llegue al médico de familia. Por ejemplo, en ese consultorio del primer nivel de atención solamente tú vas a encontrar un escritorio y una silla. Pero entonces resulta que cuando el médico evalúa al paciente y tiene que mandarle a hacer cualquier examen rutinario, como por ejemplo un hemograma, una glicemia o una simple radiografía de tórax, tiene que ir el paciente a otro nivel a hacerse esas pruebas, porque en el primer nivel de atención no tiene la capacidad resolutiva para hacer esos procedimientos que son básicos del primer nivel de atención. Entonces, los centros de primer nivel de atención en el país, la gran mayoría adolece de esa capacidad resolutiva. Entonces, los médicos están trabajando con las manos peladas. Wow, es importante que el Estado, el gobierno, ponga ojo a esos centros de primer nivel de atención y llevarle esos equipos que necesitamos que tengan los médicos para que puedan funcionar al 90% y que los pacientes no se vayan directamente al tercer nivel de atención, porque allá están los equipos, allá hacen los laboratorios y en el primer nivel no lo hacen. Por eso que pasa que los pacientes van directamente al tercer nivel, no pasan al primer nivel. Bueno, porque que no hay capacidad resolutiva. Que muchos lo dicen, aquí no hay de nada, me voy para allá. Exacto. Yo pensando, yo he visto todas las sociedades que hacen paro, que hacen huelga y todo eso. Yo nunca he escuchado. Sí. ¿Ustedes hacen paro también? Sí, nosotros hemos hecho algunas cuantas bullitas. Ah, ok. Sí, claro. Yo lo iba a felicitar. Yo le iba a felicitar a ustedes. Pero ustedes no hacen huelga ni nada, no se dejan sentir y son mil. Pero resulta, Roberto, que en el 2017, cuando entramos en la gestión de la doctora Francisca Moronta, en el Sistema Nacional de Salud solo habían en el sistema 200 médicos nombrados. A partir de ahí se comenzaron a nombrar los médicos de familia en el Sistema Nacional de Salud. Actualmente tenemos en el primer nivel en el Servicio Nacional de Salud 1.800 médicos nombrados. Bien. Pero resulta que esos médicos de familia, algunos no están en el primer nivel de atención. Están en otros. Están haciendo funciones administrativas, función de gerencia, entonces no están en el primer nivel de atención. ¿En qué momento un paciente debe volver al médico familiar luego de su primera visita? Es importante la pregunta, después de la primera evaluación que hace el médico de familia, regularmente nosotros le damos el tiempo de que el paciente se haga todo lo que le mandamos a hacer para que ellos regresen. Una consulta
programada sería 15 días a 20 días para que ellos regresen con todo lo... Ok, pero yo me refiero cuando ya va al especialista. Tú sabes que hay médicos que son y especialistas muy celosos con sus pacientes, pero a veces el paciente se va y no vuelve. Tú estás hablando de la referencia y contrarreferencia. Exacto. Es el momento que el médico de familia refiere a un paciente a otra especialidad, sí, porque no tiene esa capacidad resolutiva para resolver el problema. Lo refiere, pero ese paciente cuando va a la otra especialidad tiene que regresar al primer nivel de atención con las recomendaciones de la otra especialidad para que el médico de familia le dé el seguimiento a esas recomendaciones. Excelente. Pues Rubén, muchísimas gracias por compartir estos sabios consejos de salud con nosotros, orientarnos acerca de la importancia de lo que es un médico familiar. Yo sigo pensando que la sociedad todavía no tiene la conciencia de la importancia de lo que es, ni siquiera de lo que es un médico familiar. Antes de concluir, ¿a qué se le puede atribuir tanta ignorancia en ese punto? Ustedes no se han promovido tanto. Claro que sí, nosotros tenemos un video donde dice por qué yo soy médico de familia, donde se dan todas las informaciones de qué es un médico de familia. Tenemos que ser más inciso con la promoción, sí, para que los pacientes, la población, sepan qué es un médico de familia. Porque ustedes son los que están más cercanos a la población. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te encuentras laborando? ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Esos datos, por favor. Gracias, Roberto, por la invitación. Actualmente trabajo en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana y en el Hospital Vinicio Calventi. En las redes sociales me pueden encontrar como Dr. Rubén Vázquez en Instagram. Muy bien, ahí está. Gracias al doctor Rubén Vázquez por estar aquí con nosotros en el espacio Algo Más que Vivir. Espero tenerlo pronto por acá. Claro que sí, Roberto. Manténganse así, sin hacer huelga. Gracias, Rubén. A ti. Pausamos.